Ejercicio 3. Responda a las siguientes preguntas relacionadas con ácidos y o bases débiles. Apartado A. El componente activo en la desinfección del agua de las piscinas es el ácido hipocloroso, HClO. Un ácido débil. La constante de acidez de este ácido es igual a 2,8 por 10 elevado a menos 8. Nos piden el pH de una disolución de este ácido hipocloroso, cuya concentración es igual a 0,36 molar. Pues bien, se trata de un ácido débil y ponemos la siguiente reacción química. El ácido hipocloroso reacciona con el agua. Como ácido que es, pierde un ion H+, que se lo cede al agua, que se transforma en H3O+. En el equilibrio, la concentración de HClO será prácticamente igual a C sub A, que es la concentración inicial de ácido, porque es débil. La concentración de ion ClO- será X y la de H3O+ será también X. Aquí estamos haciendo una aproximación doble. Por un lado, que la concentración de ácido débil en el equilibrio es igual a C sub A. Esto es porque la constante de acidez del ácido es mayor que la Kw de autoionización del agua, cuyo valor a 25 grados Celsius es 10 elevado a menos 14. Y por otro lado, como la concentración de ácido es también mayor que la constante de acidez, C sub A es mayor que K sub A, pues la concentración de iones oxidáneos se puede considerar que es igual a X, y se pueden despreciar pues los 10 elevado a menos 7 molar correspondientes a la autoionización del agua. Esta es una aproximación que se hace siempre en estos problemas. En definitiva, la constante de acidez será igual a la concentración de ion ClO- hipoclorito por la concentración de oxidáneo dividido la concentración de HClO. Y esto será igual a X por X entre C sub A. Es decir, igual a X al cuadrado entre C sub A. Si despejamos, nos sale que X al cuadrado es igual a la constante de acidez, cuyo valor me lo dan, 2,8 por 10 elevado a menos 8, por C sub A, de donde finalmente X, que es igual a la concentración de oxidáneo, pues será igual a la raíz cuadrada de K sub A por C sub A. En definitiva, sustituyo el valor de K sub A, C sub A, multiplico, hago la raíz cuadrada y ya tengo la concentración de iones oxidáneos. Por último, para calcular el pH, pues aplico la definición de pH. pH igual menos logaritmo decimal de esa concentración de iones oxidáneos que hemos obtenido aquí. Trasladamos el valor y ya tendríamos resuelto el apartado A de este ejercicio. Vamos ahora al apartado B. En el apartado B se nos dice lo siguiente. La aspirina, ácido acetil salicílico, es un ácido monoprótico débil. Ácido monoprótico significa que tiene un solo hidrógeno en su molécula, o que cede, mejor dicho, un solo protón cuando se comporta como ácido, un solo ion H+. La constante de acidez del ácido acetil salicílico es 2,64 por 10 elevado a menos 5. Calcular el pH al disolver una masa. En este caso no me dan la concentración, sino que nos dan la masa, 0,65 gramos de aspirina, ¿vale?
me dan el volumen donde se disuelve esta masa, que son 150 mililitros de agua. Este volumen, que es de disolvente, pues lo podemos considerar como volumen de la disolución. La fórmula empírica del ácido acetil salicílico es C9 o 4H8. Bien, en este caso lo que haremos será calcular la concentración de esta disolución de ácido acetil salicílico, para lo cual, en primer lugar, empezamos calculando la masa molar del ácido acetil salicílico, C9 o 4H8, que sería 9 por la masa atómica del carbono, más 4 por la del oxígeno, más 8 por la del hidrógeno, y tendríamos pues el valor en gramos por mol. A continuación calculamos el número de moles de ácido acetil salicílico, C9 o 4H8, para lo cual lo que hacemos es dividir la masa, que eran 0,65 gramos, entre la masa molar que hemos calculado más arriba, de manera que obtendremos aquí los moles de ácido acetil salicílico. El siguiente paso es calcular la concentración de C9 o 4H8, dividiendo el número de moles calculado anteriormente entre ese volumen de 150 mililitros de agua, pero recordar que esto hay que expresarlo en litros, dividiendo 150 entre 1000, serían 0,15 litros. En definitiva, dividimos esos moles obtenidos aquí de ácido acetil salicílico entre el volumen 0,15 litros y ya tendremos nuestra concentración de ácido. A partir de aquí, este apartado es igual que el apartado A, es decir, planteamos la reacción del ácido acetil salicílico C9 o 4H8 con el agua. Como es un ácido monoprótico, pierde un hidrógeno, se quedaría en C9 o 4H7, una carga negativa, y aquí tendremos H3 o más. Como siempre, debajo del ácido ponemos C+A, debajo de este ion el C9 o 4H7 menos pondremos X, y debajo de la concentración de oxidáneo H3 más ponemos X. De nuevo se hacen las aproximaciones de que la concentración del ácido en el equilibrio es prácticamente C+A y la de oxidáneo es X, debido a que la constante de acidez, 2,64 por 10 elevado a menos 5, es bastante superior a la constante de autoionización del agua, valor 10 elevado a menos 14 en agua pura a 25 grados Celsius, y aparte que la concentración que obtendré aquí para el ácido también es mayor que el valor de la constante de acidez del ácido. En definitiva, una vez que tenemos esto, a continuación, pues la constante de acidez será igual a X al cuadrado entre C sub A. De nuevo, despejamos de aquí, y X al cuadrado será igual a K sub A por C, de donde X, que me fijo en el equilibrio, y es igual a la concentración de ion oxidáneo, será igual a la raíz cuadrada de K sub A, que me lo daban por la concentración del ácido, que en este apartado no me lo han dado directamente, sino que lo he calculado a partir de la masa del soluto ácido acetil salicílico y del volumen de agua, que hemos considerado que era igual al volumen de la disolución. Una vez que tenga esta concentración de oxidáneo, el pH finalmente es igual al menos logaritmo decimal de la concentración de esos iones oxidáneos. Es decir, sustituyo este valor obtenido anteriormente aquí, hago el menos logaritmo decimal y ya tendré el valor del pH, con lo cual
el apartado B lo tenemos finalizado. Vamos ahora con el apartado C de este ejercicio. Se nos dice que la trimetilamina, apartado C, la trimetilamina, fórmula ZH3N, es uno de los responsables del desagradable olor del pescado en descomposición. Una disolución 0,125 molar de trimetilamino tiene un pH igual a 9,45. Determina el grado de ionización alfa, en este caso me piden alfa, de la trimetilamina y calcula también la constante de basicidad. Bien, al preguntarme por la constante de basicidad y también por el grado de ionización, pues ya me están diciendo que se trata de una base débil. Como base débil que es, no estará totalmente disociada, cosa que se ocurría con las bases fuertes. Y este dato de aquí, 0,125 molar, será la concentración de base. 0,125 molar. Pues bien, a diferencia de los dos apartados anteriores que eran sobre ácidos débiles, este es sobre una base débil. Base débil que se disociará parcialmente. Ponemos la reacción de la base con el agua. CH3 3N más agua dará CH3 3NH+, puesto que al ser una base habrá captado un ion H+, y el agua se transforma en OH-. En este caso, lo que tendremos es C sub B en lugar de C sub A debajo de la base. Aquí tendremos concentración X para este ion, mientras que para el ion OH- tendremos también X. En este caso, si planteamos al igual que en el caso anterior, K sub B, constante de basicidad será igual a X por X entre la concentración de base, es igual a X al cuadrado entre C sub B. En este caso se trata de calcular por un lado alfa y K sub B. Si nos fijamos en esta expresión de K sub B, necesitamos la concentración de base, que me la dan, 0,125 molar, pero no conozco X. X nos fijamos que en este caso X es igual a la concentración de OH-. ¿De acuerdo? Bien, no me dan esa concentración, pero sí me dan el pH. Pues bien, en este caso, a partir de ese pH, tenemos que llegar a la concentración de iones hidróxido OH-. ¿Cómo? Si yo conozco el pH, cosa que la conozco, 9,45, yo sé que el pH, por definición, es el menos logaritmo de la concentración de H3O+, pues despejando, sabemos que la concentración de iones oxidáneos es igual a 10 elevado a menos el pH, es decir, 10 elevado a menos 9,45. Hacemos ese cálculo y obtenemos la concentración de oxidáneos. ¿Cómo calculo la concentración de OH-? Yo sé que el producto de la concentración de OH- por la concentración de H3O+ es igual al KW, 10 elevado a menos 14, la constante de autoionización del agua a 25 grados Celsius, que es la temperatura a la que trabajamos en los problemas. Por lo tanto, en definitiva, la concentración de OH- es 10 elevado a menos 14 entre la concentración de oxidáneo. 10 elevado a menos 14 entre el valor que hayamos obtenido aquí con la calculadora, y una vez que tengamos el valor anterior, digamos, de H3O+, sustituimos aquí 10 elevado a menos 14 entre la concentración de H3O+, y ya obtenemos nuestra concentración de OH-. Esa concentración de OH- es X. Por lo tanto, para calcular K sub B, es tan simple como elevar al cuadrado ese valor de X, ¿vale? Aquí, y dividir entre la concentración de base, que es 0,125. De nuevo estamos haciendo la aproximación de que la concentración de base en el equilibrio es prácticamente la inicial y que la concentración de, en este caso, iones hidróxido o H- proviene exclusivamente de la disociación de la base.
los provenientes de la autoionización del agua se desprecian, y eso está basado en el hecho de que la constante de basicidad que se va a obtener es mayor que la Kw, la concentración de la base pues también es mayor que la K sub B, aunque todavía no se sabe el valor, pero siempre estas aproximaciones se hacen, o sea que la fórmula siempre de referencia es esta de aquí para resolver este tipo de problemas de ácidos y bases débiles. En definitiva, sustituimos y ya tenemos el valor de K sub B, ¿vale? Lo calcularíais y ya tendríamos la mitad de este apartado resuelto. ¿Cómo se averigua alfa, el grado de disociación de la base? Pues se define como X entre la concentración de la base y multiplicamos por 100. Pues tan simple como esto, no tiene más historia, digamos, este apartado. Expresado en porcentaje, por eso está multiplicado por 100. El siguiente apartado, que es el apartado D, vamos con él, se nos dice lo siguiente. Bien, apartado D, se nos dice que se preparan 6 litros de disolución, volumen 10, no 6, me he equivocado. 6 litros de disolución de ácido monoprótico. Ácido monoprótico. Fórmula genérica HA. Masa molecular relativa 85. Sin unidades. Disolviendo en agua 17 gramos de este. Me dan la masa de ácido 17 gramos. La concentración de H3 o más. Concentración de oxidáneo. El equilibrio es 0,032 molar. Calcula el grado de disociación del ácido, calcula alfa, y calcular el valor de la constante K sub A. Bien, en ningún momento se dice que es un ácido débil, pero ya en el momento en que se nos pregunta por el grado de disociación y aparte que calculemos la constante de acidez K sub A, esto implica que es un ácido débil. Por lo tanto, se disociará parcialmente y se resolverá como un problema de ácido débil. La reacción del ácido débil con el agua es que HA más agua da lugar a A menos más el H3O más. En este equilibrio tendremos concentración de ácido C sub A y del ion A menos X y del oxidáneo X. La constante de acidez será igual a X al cuadrado entre C sub A. ¿De acuerdo? Fijaros que en este caso X es igual a la concentración de oxidáneo, que me la dan 0,032 molar. Por lo tanto, ya lo puedo traer aquí, elevar al cuadrado para el cálculo de K sub A. Sin embargo, la concentración de ácido no la conozco inicialmente, pero recordar que la concentración será igual al número de moles de ácido entre el volumen. El volumen sí lo conozco, que son 6 litros, pero el número de moles lo tengo que calcular previamente. Muy sencillo, el número de moles es igual a la masa, que me la dan, 17 gramos, entre la masa molar, que es 85 gramos por mol. Hago esa división, 17 entre 85, tengo el número de moles, que lo traeré aquí arriba, para dividirlo entre el volumen, que son 6 litros, ya tengo la concentración de ácido. Ese valor de concentración de ácido lo traigo ahí, y ya calculo la constante de acidez de este ácido monoprótico. Es similar a un apartado anterior, este apartado D. En cuanto al grado de disociación alfa, pues se define como X entre, en este caso, concentración de ácido, porque es un problema de un ácido débil. El apartado C anterior era sobre una base débil, y multiplicamos por 100. Y de esta manera ya habremos acabado el apartado D. Luego, fijaros en resumen que los problemas tanto de ácido como de base débil, la fórmula entre comillas a manejar sería esta si es un ácido débil, mientras que si es una base débil es prácticamente igual, pero abajo en lugar de la concentración de ácido se pone la concentración de base y en lugar de la constante de acidez se pone la constante de basicidad de la base débil. Con esto acaba la actividad 3.